En esta serie de vídeos, destinados a orientar un poco la salida del sistema, voy a tratar de resumir o de marcar una especie de mapa mental de lo que representa la salida del sistema, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, cuando una persona quiere emprender un proyecto un poco rupturista con el sistema, lo primero que le pasa por la cabeza son unos obstáculos impresionantes, ¿no? Estos obstáculos son tres. El primero es tu energía, que es del que hablaremos hoy. El segundo es tu tiempo. Y el tercero, y no menos importante, el dinero. Porque no podemos olvidar que el proyecto de salir del sistema no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Es un proyecto que es largo, es costoso, porque hay que superar todos estos obstáculos y tienes que tener un plan que te permita abordar ese proyecto con unas mínimas garantías, ¿no?, de supervivencia. El primer obstáculo es tu energía y desde mi punto de vista es el más importante de todos ellos. La ventaja es que depende enteramente de nosotros. Así como los otros dos, el tiempo y el dinero, son obstáculos interpuestos por el sistema, esta en cambio la podemos recuperar. Bueno, supongamos que el sistema es una jaula mental, ¿vale? Es un cubo de 6 paredes en el que una de ellas tiene únicamente una ventana que nos hace conscientes de que hay algo más. Con respecto a la energía, me vais a permitir que me ponga un poco místico o un poco filosófico, pero no penséis que por eso es menos importante, al contrario, creo que si no rompemos primeramente este barrote, los otros dos difícilmente vamos a ser capaces de sortear, ¿no? ¿Por qué? Bueno, toda esta cuestión se remonta un tiempo atrás, ¿vale? Sigmund Freud describió cuáles eran los 3 grandes traumas de la humanidad, del hombre, ¿no? Traumas que, desde su punto de vista, nos sitúan en un marco mental del cual no podemos escapar. Bueno, esto es lo que dice él. Yo creo que sí podemos. Estos grandes traumas eran, por un lado, el paradigma copernicano, ¿vale?, la revolución copernicana. Hay que entender que el ser humano antiguamente se creía colocado por los dioses en el centro del universo, ¿no?, y el mundo había sido algo que habían creado para él, ¿no?, porque al ser el único ser de la naturaleza que podía ser consciente de la existencia de los dioses y conectar con ellos, se consideraba un ser mágico. Entonces vino Copérnico y más tarde Galileo para decirnos que no, que el ser humano no está en el centro del universo y el mundo en el que vivimos tampoco, sino que estamos dando vueltas alrededor del Sol en un universo infinito. Claro, esto, que parece una tontería, nos distancia de la divinidad, ¿no? Porque si nosotros no somos el centro del universo, entonces, ¿de qué va toda esta historia? Ese primer trauma se vino a concretar con el segundo, ¿no? El segundo es el darwinismo. El señor Charles, debidamente financiado por las élites liberales de la época, nos viene a contar que este ser humano no es otra cosa que un mono que un día le pega a unas piedras, sale una chispa y por una mutación aleatoria, por azar, algo pasa en el cerebro y nos convierte en un simio pensante, ¿no?, que es lo que somos ahora. Esto todavía nos aleja más de la divinidad, ¿no? Y por último, el señor Freud y sus contemporáneos, en el ámbito de la psicología, determinan que esa mente, ese cerebro que nos distancia del mono y del resto de los seres de la naturaleza, además, solamente funciona un 5%, que es la mentalidad consciente, la mente racional. Y el 95% está compuesto por una serie de creencias, de valores, de identidad personal, que según ellos, no dependen de nosotros, sino que viene a ser una suerte de algo impuesto, no se sabe muy bien por quién, y que
que nos limita, ¿no? Nos limita de una manera en la que somos seres inteligentes, pero no es algo realmente relevante. Bueno, estos tres paradigmas son falsos, ¿no? Bueno, respecto a la parte de la física teórica, por la que me dio hace unos años, todo este paradigma copernicano que después ha evolucionado en una física teórica oficial, donde los científicos han tratado de dar respuesta, ¿no?, al universo y a la realidad. Hoy en día, toda la física teórica se encamina a una serie de conclusiones que, al contrario de lo que nos cuentan, tienden a pensar que matemáticamente es imposible que el azar haya compuesto el universo tal como es. La cantidad de factores y la finura del diseño es tal que es matemáticamente absurdo pensar en un universo aleatorio, ¿no? Luego nos induce a la idea de un ser creador, pero obviamente esto no nos lo cuentan. En el ámbito del darwinismo y de la biología es bastante más llamativo y más absurdo aún, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, hay un catedrático en biología español, que es Máximo Sandín, que es fuera de serie, ya jubilado, pero que ha creado toda una estirpe de biólogos que desmontan, ¿no?, todas las tesis del darwinismo. Bueno, no solamente ellos, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchos científicos, muchos biólogos, que desde entonces, incluso antes, ¿no?, ya Lamarck, en la época de Darwin, estaba consolidado, ¿no?, como el paradigma dominante. Sin embargo, como digo, el señor Charles fue debidamente aupado y Lamarck murió en la miseria, ¿no?, y sus tesis fueron prácticamente abandonadas, hoy retomadas, porque todo el registro fósil que la Academia Oficial ha tratado de utilizar para construir un puzzle de evolución humana, pues no se sostiene, ¿no? Y hay muchísimas más incongruencias, además, que sí son coherentes con otras tesis, como la de Lamarck, la explosión cámbrica, y bueno, ya a nivel muy micro, a nivel de ingeniería biológica, pues hay cosas tan espeluznantes como el diseño de un flagelo bacteriano. Toda esta información ya en la época del siglo XXI en la que vivimos, donde la información está ahí, a pesar de que tratan de censurarla, es fácil de acceder a ella. Y entonces cualquiera puede tratar de desmontar todos estos paradigmas, ¿no?, al menos en su cabeza. Porque la realidad solo está en el coco. El mundo en el que vivimos solo es un constructo mental. La cuestión está en que una serie de personas, hace mucho tiempo ya, se empeñaron en crear en la humanidad una idea, ¿no?, una serie de creencias que dibujan el mundo tal como es hoy. Y el mundo es como es hoy porque la gran mayoría de las personas se lo han creído, y tanto que se lo creen, lo crean. Yendo al tercer trauma, que es relativo al inconsciente, ¿no?, es la parte de las creencias la que aquí es crítica. Ocurre algo en tu vida que te hace darte cuenta que las cosas no son como pensabas, ¿no?, como piensa la mayoría de la gente. Hay cosas que de repente no te cuadran y te surgen una serie de dudas razonables. Eso es una grieta en tus creencias. Si nosotros ensanchamos esas creencias, profundizando en esas dudas razonables, a lo mejor no encontraremos certezas, algunas sí, pero sobre todo encontraremos indicios muy sólidos, ¿no?, que a medida que vas tirando el hilo vas haciendo un ovillo y se ha convertido en una creencia nueva. Os animo a que estiréis esa grieta. De ese modo, derribaremos ese primer barrote. Un primer barrote que nos hará el hueco suficiente para poder salir y dar ese primer paso. Todo esto de la cosmovisión y de la espiritualidad, desde mi punto de vista, es absolutamente crítico. Creo que hay que construir unas creencias que no sean limitantes. Hay que desprenderse de ese software instalado y tratar de investigar en nuestras capacidades, porque el ser humano
yo creo que es mágico. Tenemos un don, que es nuestra imaginación. Nosotros podemos imaginar algo y transformar la realidad, ¿no? Todos los cambios importantes, ¿no?, en la civilización humana han sido hechos por personas individuales que, pensando de manera distinta, han creado una realidad distinta, bien en un descubrimiento o en una empresa que parecía absurda a ojos de los demás. El ser humano soñó con volar, por ejemplo, ¿no? Y lo hizo realidad. Entonces, nosotros a nivel personal tenemos que hacer un milagro parecido, obviamente a menor escala, probablemente, pero si no nos situamos en un marco mental fuera de esa jaula, difícilmente vamos a ser capaces de dar un primer paso, porque ese primer paso requiere mucha energía, requiere fuerza interior, requiere convicción, determinación, porque lo que hay fuera de la jaula nadie sabe lo que hay, ¿no? O sea, es decir, hemos permanecido toda nuestra vida dentro de ese esquema mental y no sabemos muy bien qué esperar fuera. Entonces eso nos genera incertidumbre, miedo, porque la madre del cordero es que esas creencias son las que fundamentan nuestra cosmovisión, que es cómo nosotros entendemos la realidad, cómo creemos que es el mundo, cuáles son las capacidades que tenemos, qué pintamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Entonces, esta cosmovisión impuesta, instalada en nuestro cerebro como si fuera software, que desde bien pequeñitos nos han colocado, del mismo modo que a un elefante cuando es pequeño le apuntalas una pica, le atas con una cuerda y enseguida comprende que no puede escapar de ahí. Eso, en su cerebro, construye una realidad. Y años después, cuando el elefante pesa 2000 kilos, no se plantea siquiera, ¿no?, tirar de la cuerda, a pesar de que perfectamente podría hacerlo. Pero dentro de su cabeza es algo impensable, imposible. Esto es exactamente lo que han hecho con nosotros. ¿Con qué intención? Con la intención de esclavizarnos. Y esta es la cuestión, ¿no? Queremos salir del sistema porque nos damos cuenta de que es un sistema injusto, es un sistema esclavo, un sistema limitante, ¿no? Un sistema que nos coloca en una vida que no queremos y que queremos cambiar. Pero para poder cambiarla, primero tenemos que cambiar nuestro coco. Hay que cambiar nuestras creencias. De la misma manera que al elefante le dan forma en su cabeza, ¿no?, diciéndole o haciéndole ver que no puede escapar de la pica que le hemos colocado. A nosotros desde bien pequeñitos también nos meten en un sistema educativo, en una formación, que la misma palabra ya te indica que es dar forma a nuestra mente. Entonces eso es absolutamente crítico, toda esa cosmovisión que te la enseñan en el colegio, pero también en casa, ¿no? También la propia sociedad que te rodea, que ya está formada dentro de un marco mental, te refuerza, ¿no?, toda esa cosmovisión, todo ese marco mental. Todo eso moldea nuestra mente y nos hace sentir incapaces, insignificantes. No somos nada. Una vez que han dado forma a nuestra cabeza, nos introducen en un modo de vida que consiste en perseguir un dinero que necesitamos para comer, a cambio de todo nuestro tiempo, o gran parte de él. El poco que nos queda nos sugieren que debemos invertirlo en ocio, en placer, en distraernos, en nada concluyente, en nada relevante, en disfrutar. Y así durante toda nuestra vida, hasta que acabamos de ser productivos para el sistema, en el cual nos dejan un tiempo para que sigamos haciendo eso, ¿no? Claro, la gente en realidad, todos somos más o menos conscientes de esta situación, ¿no? Unos de una manera pues, más radical o menos, pero
quien más y quien menos es consciente de que estamos en una especie de sistema de esclavitud, neoesclavitud, ¿no? Donde ahora la esclavitud simplemente pues, tiene horario. Y todo el mundo quiere escapar de ahí, pero nadie sabe cómo. La gente hace colas interminables en administraciones de lotería, tratando de perseguir un dinero que le permita cambiar de vida. Lamentablemente, el dinero solamente es uno de los obstáculos. Y después comprobamos cómo hay gente que le toca la lotería y no solo no cambia su vida, sino que la arruina, ¿no? Se pierde. Esto es porque el primer obstáculo, el primer reto, es nuestra energía mental, emocional. Derribar estas creencias nos dará la fuerza, la convicción y la confianza para atrevernos y dar ese primer paso. Luego la certeza vendrá con nuevos pasitos que iremos dando, tratando de sortear el resto de los obstáculos. Esos pequeños pasitos nos darán más fuerza, pero sin ese primer paso inicial, estamos todos de acuerdo con que no tenemos nada que hacer, ¿no? Y sin embargo es el gran obstáculo, es el primer paso. Luego, una vez que ya has dado el primer paso, es porque has decidido hacerlo. Si lo has decidido, tienes convicción. Hay que desprenderse de estas creencias que nos hacen ver al mundo como un lugar extraño, del que parece que no formamos parte, ¿no?, del todo. No, tenemos que volver a ponernos en el centro del mundo. Tenemos que pensar que el mundo ha sido puesto ante nosotros para hacer lo que queramos con nuestra vida. Tenemos que creer que podemos crear. Esos señores que están firmemente convencidos de que gobiernan el mundo quieren que pienses que el mundo es como ellos quieren que sea. La realidad está en nuestro cerebro. El mundo es como lo vemos. No dejes que alguien te lo pinte. Píntalo tú.